Historia real de esta abuela. En la selva encontré gemelas y mi vida cambió para siempre. María, una abuela de la selva amazónica, pasaba sus días sumida en un mar de nostalgia tras la muerte de su amado esposo. Cada rincón de su hogar, una pequeña cabaña de madera en el corazón de la selva, le recordaba las risas y caricias que una vez llenaron su vida. Las hojas susurraban historias pasadas, y cada pájaro que cantaba parecía tener un eco del dolor que le ahogaba el pecho. Con cada paso, la soledad se hacía más pesada, como una niebla que nunca se disipaba. Un día, mientras recolectaba hierbas curativas en la espesura, sus pasos la llevaron a un claro radiante, un lugar que parecía estar rodeado por un aura mágica. Allí el aire vibraba, lleno de aromas dulces y tierra húmeda, pero lo que más la sorprendió fueron las gemelas, dos niñas delgadas, con grandes ojos asustados, ocultas entre la maleza. Parecían parte de la selva misma, como si las hojas y los ríos las hubieran creado. Las gemelas temblaban, su piel amarillenta y sus cuerpos pequeños mostraban huellas de desnutrición, pero había algo diferente en ellas. María sintió una conexión instantánea, como si el latido de sus corazones resonara con el latido de la tierra. Cuando las niñas la miraron, era como si pudieran ver su tristeza, como si pudieran sentir los ecos de su dolor. En ese instante, decidió protegerlas, así fueran solo dos sombras aterrorizadas escondidas entre las ramas. A medida que pasaban los días, María comenzó a descubrir secretos. Las gemelas poseían un vínculo especial con la naturaleza. Podían evadir a quienes las buscaban, como si los árboles las escondieran. Y conforme la abuela se acercaba más a ellas, las viejas leyendas sobre un antiguo linaje de guardianes de la selva comenzaban a resurgir en su mente. Era como si la selva susurrara a su oído, revelando historias de sacrificios y traiciones cobijas en el murmullo del viento. Sin embargo, la tranquilidad se desvaneció con la llegada de un empresario, que tenía planes de talar el bosque para abrir un camino de explotación mineral. La comunidad se dividió entre la codicia y la protección de su hogar. María sintió el nudo de la desesperación en su garganta. ¿Podría ella, una abuela rota, enfrentarse al monstruo que amenazaba con devorar su hogar? Un nudo en sus manos temblorosas le decía que pronto las decisiones serían inminentes. Mientras se adentraba en el mundo de las gemelas, la verdad se desenredaba con cada revelación. La traición podía estar más cerca de lo que pensaba. Miradas furtivas y murmullos surcaban la aldea, y no podía evitar preguntarse en quién podía confiar. En la distancia, un oscuro cielo se preparaba para la tormenta, con relámpagos que iluminaban la selva como presagios nefastos. María sabía que debía actuar. La conexión de las gemelas con la madre tierra era un poderoso símbolo de esperanza. Pero cada día de demora la acercaba más a la pérdida. Cuando se dio cuenta de que su búsqueda de un propósito podría costarle todo lo que amaba, el peso de su decisión se hizo palpable. ¿Sería capaz de enfrentar sus miedos y proteger a las gemelas, a su comunidad y al bosque que tanto amaba? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones, sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. María sabía que debía actuar. El aire se sentía denso, lleno de presagios que la hacían temblar. Mientras sus ojos se fijaban en el horizonte, la sombra del empresario se cernía sobre la aldea como un monstruo esperando a devorar sus sueños. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio profundo de la selva. Era de las gemelas.
María corrió hacia el claro donde solían jugar. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Cuando llegó, vio a las gemelas en el suelo, una de ellas cubierta de tierra, mientras la otra las miraba con terror en sus ojos. Pero lo que la abuela vio en su rostro no era solo miedo. Había dolor, un dolor que la atravesó de lado a lado. Las niñas estaban rodeadas de hombres de la aldea, hombres que ella conocía, que siempre saludaban con una sonrisa. Pero en sus ojos había una oscuridad que nunca había visto. La codicia y la deslealtad brillaban como antorchas en la penumbra. «No, no», gritó, acercándose con pasos firmes, aunque su voz temblaba. «¿Qué hacen? Son solo niños». Uno de los hombres, su vecino, el que siempre le traía plátanos, se giró. Su mirada despreciaba todo lo que era sagrado. «Son el problema, María. Se dice que traen desgracia. Debemos entregarlas al empresario. Quizás si le damos lo que quiere, nos dejará en paz». Su voz chisporroteaba con la traición. El pánico subió por él. Pecho de María como una llamarada, pero cuando miró a las gemelas, sus ojos se encontraron y algo cambió. Las niñas, en medio de su terror, parecieron hervir en un silencio desesperado. En ese mismo instante, la tierra tembló bajo sus pies, como un rugido sagrado. La selva estaba viva, estaba reaccionando. María quiso gritar, pero fue un vórtice de fuerzas ajenas el que la atrapó. Luego, sin aviso, una explosión resonó a lo lejos. El sonido retumbó por los árboles, y trozos de madera volaron por los aires. Era el empresario. Ya había comenzado su horrorosa obra. Las raíces del bosque clamaban, y con cada rayo de luz que iluminaba la selva oscura, un temor helado invadía a María. Los hombres titubearon, mirándose unos a otros, con dudas. «Nadie quiere esto», clamó María, su voz elevándose sobre el caos. Pero fue en ese instante que las gemelas, con su piel cerúlea, comenzaron a reír. Una risa melódica y pura que resonaba como un eco antiguo. Se levantaron, sus ojos reflejando el fuego de la selva, y extendieron sus manos. De repente, las nubes oscurecieron el cielo, y un viento feroz golpeó el claro. María sintió cómo el aire la empujaba, cómo la tierra se movía, cómo el mundo que conocía empezaba a romperse. Las gemelas, ahora rodeadas por un brillo dorado, se transformaron. Su aspecto delicado se tornó en algo brillante y feroz. Las hojas se retorcían como serpientes, y la tierra se agrietaba. Todo se volvió extraño y distorsionado. La comunidad miraba, atónita, abrumada por el desasosiego. Aquellos que habían querido entregarlas a la codicia comenzaron a retroceder. Un grito resonó en la aldea. Era de su vecino, ahora paralizado y deslumbrado. Y María sintió un nudo helado en su garganta cuando comprendió la verdad. ¿Las gemelas eran guardianes de la selva? ¿El precio del egoísmo era la ira de la naturaleza misma? El caos se desató. La selva, su corazón, latía con fuerza. Y en medio de la tormenta, María entendió que no solo estaba luchando por las gemelas, sino por su propia salvación. Pero en el fondo de su ser, una sombra de traición la acechaba. Alguien había conocido su secreto. Algo más oscuro tejía su destino. ¿Era posible que las gemelas fueran quienes habían traído la perdición? ¿Por qué la selva había decidido rebelarse ahora? Su mente giraba mientras todo a su alrededor colapsaba. La verdad, cruel y devastadora, comenzó a desnudarse. La pregunta latía en su pecho, mientras la vida parecía desenfrenarse. ¿Sería capaz de enfrentarlo? La tormenta rugía, y con cada latido del corazón de la selva, una nueva revelación se cernía sobre el horizonte. Las nubes oscurecieron aún más el cielo, y el viento aullaba como un lobo hambriento. María miró a las gemelas, sus cuerpos ahora envueltos en luz dorada, su energía vibrante llenando el claro digno de un antiguo ritual. Pero justo cuando sentía que el caos se apoderaba de la selva, un nuevo estallido rompió la tensión. Era el sonido del taladro del empresario, perforando el suelo. Abusando de la tierra, su eco resonó,
Y en ese momento, todo pareció explotar. El claro se iluminó con una fuerza que hizo temblar los árboles. Las gemelas sonrieron de una manera que no era propia de niños. Sus ojos eran profundos y oscuros, como pozos sin fondo. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero la urgencia del momento la empujó a seguir adelante. «¡Detened esto!», gritó a la aldea, a los hombres que ahora retrocedían, aterrados por lo que veían. Sin embargo, la risa de las gemelas sonó como un canto ancestral, resonando con la vibración de la selva. Pero en el corazón de esa magia había un oscuro secreto. Un gran destello iluminó la escena, revelando un símbolo grabado en el suelo, brillando con energía antigua. María se detuvo en seco. «¿Qué es eso?», murmuró. Las gemelas se giraron hacia ella, y una de ellas, con una voz profunda, dijo: «El secreto de nuestra existencia». Las palabras eran simples, pero tenían un peso aplastante. El miedo se apoderó del aire. La tierra tembló con más fuerza, y de repente, una imagen apareció en la mente de María. Su propia infancia, un momento que nunca imaginó recordar. La selva, su hogar sagrado, había sido testigo de algo que ella había olvidado. La experiencia de un linaje, un legado de guardianes que corría por sus venas. Las gemelas eran más que guardianas, eran parte de su propia historia. ¿Cómo podía ser? El horror de la revelación era tan profundo que le faltó el aliento. «No, no, yo no puedo ser parte de esto», gritó, su voz quebrándose en el clamor del viento. Se dio cuenta de que siempre había estado conectada a las gemelas, que su dolor por la pérdida de su esposo había sido solo una fracción del dolor más profundo de la selva. Allí había algo que nadie quería ver, el sacrificio de generaciones. Pero era demasiado pesado, demasiado inmenso. En ese momento, un hombre emergió de entre la multitud, uno que usualmente se alineaba con los deseos del empresario. Lo conocía de años. Alzó su voz y gritó con furia contenida: «Las gemelas son las culpables. Siempre lo han sido. Son el vínculo que ha mantenido a la selva viva, y ahora han decidido reclamarnos». La incredulidad estalló en sus corazones. Un murmullo se propagó entre la comunidad, miradas acusadoras y miedos manifestados en sus rostros. María sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Es esto cierto?», pensó. Ya no sabía en quién confiar. Las risas de las gemelas resonaban, pero ahora eran ecos perturbadores. ¿Era su risa una bendición o una maldición disfrazada? María se encontró rodeada por las miradas de su gente, su comunidad, la cual había sido su refugio. Eso había cambiado, y ahora estaban en guerra. Los hombres de la aldea, sus vecinos, sus amigos, empezaron a sospechar que las gemelas podrían ser la causa de su desgracia. En la confusión, la incertidumbre se apoderó de todos. El grito de un niño rompió el silencio, un lamento estruendoso que resonó en la selva. Era otro eco del dolor colectivo. En ese instante, comprendió que la lucha no solo era por las gemelas, sino por la salvación de su alma. Y en medio de todo esto, dejó escapar un susurro en el aire, una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Las gemelas son las guardianas o son el veneno en nuestra historia? La tormenta rugía, y el precio de la libertad parecía más alto de lo que jamás hubiera imaginado. La explosión de secretos alrededor de ella prometía revelar una verdad devastadora, pero el tiempo se acababa. La aldea estaba en crisis, y María sintió un impulso profundo. Debía tomar una decisión, y rápido. El futuro de todos, incluso el suyo, pendía de un hilo. La tormenta rugía con más furia, y la tensión en el aire era palpable. María se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento no solo era con los hombres de la aldea que cuestionaban a las gemelas, sino con algo mucho más profundo. El miedo y la desconfianza llenaban el claro, y su corazón latía con la urgencia de un tambor de guerra. De repente, un trueno desgarrador partió el cielo, respondiendo a la inquietante risa de las gemelas. Fue un estallido tan fuerte que hizo temblar la tierra. La comunidad quedó en silencio. Pero solo por un instante.
Un hombre que llevaba semanas hablando en susurros se destacó de entre la multitud. La mirada en su rostro era de desesperación. María, gritó su voz estridente quebrando el miedo. General, lo sé todo, lo sé desde hace años. La multitud, curiosa y confundida, se volvió hacia él. Su exclamación cortó la tensión como un cuchillo en la carne. Las gemelas no solo son guardianas de la selva, son parte de la maldición que nos ha perseguido. El aire se volvió pesado. En ese instante la realidad pareció desmoronarse. Los murmullos crecieron y el miedo se mezcló con la confusión. María sintió frío, un escalofrío helado recorriendo su espalda. Todo lo que había creído hasta ese momento comenzó a tambalearse. ¿Había algo más detrás de esas risas? ¿Algo más oscuro que ella no entendía? El hombre continuó, ahora más enfático. Su madre. Conocía a su madre. Era una hechicera que hizo un pacto oscuro con la selva. Su magia trajo la prosperidad, pero también la maldición. La desgracia que sentimos, la enfermedad, la desesperación, todo llegó con ellas. Las gemelas fruncieron el ceño, su brillo dorado opacándose. Sus ojos, antes llenos de magia, ahora parecían profundos y vacíos, como abismos que reflejaban verdades sofocadas. El hombre dio un paso más cerca, su dedo señalando ferozmente hacia ellas. Son la razón de nuestra caída. Son el veneno corriendo por nuestras venas. Un murmullo de horror recorrió la aldea. La mirada de desconfianza y miedo se volvió hacia las... Son solo niñas. Ellas no pueden ser responsables de nada. Pero las palabras sonaban en vano. Los hombres, sus vecinos, sus amigos, se miraban entre ellos, la duda comenzando a arraigar en sus corazones. Pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Un grito desgarrador emergió de las gemelas. Ellas comenzaron a llorar, lágrimas de un azul oscuro que caían al suelo y comenzaban a arrastrar tierra y hojas. María se dio cuenta de que la tormenta que caía no era solo de lluvia, sino de algo mucho más profundo. Con cada lágrima, la selva respondía. El suelo se agrietó con un trueno de enfado, tronando como una ira ancestral. Las miradas se volvían hacia el cielo, y en un instante de horror absoluto, la tierra comenzó a abrirse. Un destello de luz emergió de la grieta, iluminando las caras aterrorizadas de la multitud y revelando un camino hacia lo desconocido. María, paralizada, sintió que la realidad se desplomaba a su alrededor. Sus amigos, sus certezas, incluso sus recuerdos, se desvanecían en la luz fatal. El hombre que había gritado, ahora pálido como un fantasma, se atragantó con su incredulidad. No puede ser, esto no es lo que esperaba. Pero las gemelas, aún llorando, alzaron las manos en un gesto suplicante, como si buscaran algo en el aire. Fue entonces que María reconoció la verdad más aterradora de todas. Las gemelas no eran solo víctimas, eran la clave de un secreto que tenía el poder de cambiar todo. Mientras el suelo se agrietaba y el viento ululaba como un animal herido, una visión le atravesó la mente, las risas, el dolor, los sacrificios. La selva no estaba enojada con ellas. La selva estaba reclamando lo que le pertenecía. ¿Qué vamos a hacer?, gritó, sintiendo que el tiempo se acababa. La respuesta parecía estar justo al alcance, pero todo se desvanecía. Cada pestañeo la acercaba más a un destino incierto. La grieta brillaba, y en el aire una pregunta angustiante resonaba. ¿Podría María, la abuela rota, convertirse en la salvadora que la selva necesitaba, o caer en la oscuridad que había estado gestándose en sus propias raíces? Las nubes retumbaban, la tierra se partía, y en el caos una nueva verdad comenzaba a revelarse. ¿Pero sería demasiado tarde? Las nubes retumbaban con más fuerza y la tensión en el aire era palpable. María, paralizada, observaba la grieta que se abría ante ella, iluminada por un brillo sobrenatural. Pero en medio de todo ese caos, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El aire se volvió pesado, como si el tiempo mismo se detuviera. ¿Qué vamos a hacer?, gritó, su voz temblando ante la intensidad de la tormenta.
Las gemelas estaban llorando, y con cada lágrima que caía al suelo, parecía que un poder ancestral se liberaba. Pero en lugar de una revelación esperanzadora, la selva resonó con un susurro que mantuvo a todos en silencio. Un viento frío sopló, y los árboles se agitaron como si supieran, como si esperaran algo que estaba por venir. De repente, una figura apareció en la grieta. Al principio era solo una sombra, pero rápidamente se fue definiendo. Era un hombre, un anciano que nunca antes había visto. Su cabello era blanco como las nubes y su mirada destellaba conocimiento. No era de la aldea, eso estaba claro. ¿Quién eres?, preguntó María, temblando mientras miraba al anciano. Soy el guardián de la sabiduría, dijo él, su voz resonando como el trueno en la tormenta. He venido a advertirles. La multitud se aglutinó, con expresiones de asombro y miedo en sus rostros. No tienen idea de lo que han desatado, continuó, señalando a las gemelas. Ellas son el vínculo entre su gente y la selva, pero no son solo guardianas, también son llaves de secretos oscuros que han estado dormidos durante siglos. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo? ¿Qué secretos? El anciano alzó una mano, y la luz de la grieta pareció intensificarse. Ellas tienen el poder de regalar vida, pero también de causar destrucción. Su madre, la hechicera, hizo un pacto, y ese pacto ha dejado una sombra sobre esta tierra, una maldición que navegará por generaciones. No puede ser, exclamó un hombre del pueblo. Las gemelas solo son niños. Pero la duda comenzaba a cernirse, la misma que había comenzado a crecer en el corazón de María. Las gemelas, con lágrimas resbalando por sus mejillas, comenzaron a temblar. No somos lo que ustedes piensan, dijo una de ellas, su voz llena de angustia. No elegimos ser así. María sintió un nudo en el estómago. La mirada de la pequeña destilaba una verdad desgarradora. Nunca quise que la selva sufriera así, continuó. No sabemos cómo detenerlo. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, una explosión sacudió el suelo debajo de ellos. La tierra se partió más, separando a algunos de los hombres del resto, y la grieta se expandió, tragándose parte de los caminos y árboles cercanos. El caos se desató, la multitud gritaba y corría, pero María sabía que tenía que hacer una elección. El anciano retrocedió, y justo cuando parecía que desaparecía entre la luz, giró hacia María y murmuró: «Recuerda, abuela, cada elección tiene un costo. No todo lo que brilla es bueno». Sus palabras retumbaron en su mente, mientras la selva parecía gritar enojada. El tiempo se desvanecía. Nunca había sentido tanto pavor, y sin embargo, una chispa de determinación surgió en su interior. «¡Silencio!», gritó, y el aire se detuvo momentáneamente. La mirada de la comunidad se posó en ella. El anciano se había ido, y las gemelas la miraban con ojos llenos de desesperanza. María sintió que el peso de sus decisiones ahora impactaba en su pecho. Si no hacemos algo, perderemos todo, incluso a ellas. Pero justo cuando las palabras abandonaron sus labios, un nuevo trueno resonó. Con apogeo, un destello de luz sacudió la grieta, y las tablas de la selva comenzaron a moverse, como si una fuerza invisible estuviera emergiendo. El viento aullaba, llevándose los ecos de la tormenta, y en un instante sorprendente una figura conocida emergió de la oscuridad. Era su esposo, Miguel, pero no como lo había conocido. Su rostro mostraba un signo de profundo sufrimiento, como si fuera una versión de sí mismo perdida en otra dimensión. «María», llamó, su voz resonando en la tormenta. «Ayúdanos, ellas son nuestra única esperanza». El tiempo se detuvo. La comunidad miraba petrificada. La traición se volvió confusión. ¿Qué había significado todo esto? ¿Qué secretos había ocultado su amado? María sintió que la realidad se desmoronaba, y con ello su corazón se rompía. La risa de las gemelas se ahogó en la tormenta, y todo lo que había creído entender se destrozó en 1000 pedazos. Las elecciones que estaba a punto de hacer resonarían para siempre. ¿Podría confiar ahora en su propia vida, en su propio amor?
María, paralizada, miraba a su esposo, Miguel. Sus ojos se encontraron y un torbellino de emociones recorrió su ser. El aire se volvió denso, como si el tiempo hubiera decidido congelarse en ese instante. Pero la visión de su amado no era la solución mágica que ella había deseado. Algo en su rostro reflejaba un profundo sufrimiento, un rastro de dolor que la hizo dudar. «Ayúdanos», repitió Miguel, desgarrando su corazón. «Todo depende de ti». Sus palabras resonaban, pero en su mirada había un matiz de desesperación que inquietaba a María. ¿Por qué, en medio de la tormenta, Miguel parecía ser un espectro de su pasado, un eco de lo que había sido? El viento sopló con más fuerza, arrastrando hojas muertas, y susurros viejos. María sintió que algo se rompía dentro de ella. A medida que el caos a su alrededor aumentaba, un grito inesperado emergió de la multitud, un grito que no era de temor, sino de revelación. «Esas no son las gemelas que conocíamos». El hombre que había gritado en la aldea dio un paso adelante, su rostro transformado por la revelación. Las gemelas se giraron, sus ojos ahora apagados. «¿Qué dices?», preguntó una de ellas, su voz resonando como un eco distante. Pero el hombre, con lágrimas en los ojos, continuó. «Ellas no son ni siquiera de este mundo. Siento su energía. Son seres de otro plano. Nos han estado manipulando». Sus palabras fueron como una daga que rasgó la atmósfera, trayendo consigo dudas profundas. María sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?», gritó, su voz temblando por la incredulidad. Fue entonces cuando el anciano volvió a aparecer, esta vez como un espectador feroz de la escena que se desarrollaba. «Estás equivocada, amigo. Ellas son sobrehumanas». El anciano extendió su mano, como si pudiera controlar la tormenta en torno a ellos. «El pacto de su madre ha resonado en la selva. No son guardianas, son algo mucho más complejo». Mientras el anciano hablaba, un estallido empezó a vibrar en la tierra. Las raíces de los árboles comenzaron a retorcerse, y la grieta se expandía, un abismo oscuro que parecía reclamar a todos los presentes. «No, detente», clamó María, pero su antiguo amor, Miguel, se desvaneció en una nube de humo y relámpagos, llevándose consigo la ilusión de la esperanza. Así, en el clamor del caos, las gemelas empezaron a transformarse. Sus cuerpos brillaban, pero no era la luz dorada que habían conocido. Era un brillo oscuro, lleno de una energía que parecía devorar el aire a su alrededor. Hombres y mujeres de la aldea retrocedieron, el miedo infiltrándose en sus corazones. «No somos lo que creen», gritaron las gemelas, pero su voz temblaba con un timbre que resonaba extraño. En ese momento, un grito desgarrador volvió a surgir, esta vez de la multitud. «Realmente son demonios, venidos para reclamarnos», murmuró alguien en la esquina de la aldea, y el pánico se desató. María se sintió como un espectador en su propia vida. La realidad que conocía se desmoronaba. Cada revelación era un ladrillo más en el muro de su confusión. Las risas de las gemelas se convirtieron en lamentos que cargaban las palabras del hombre. «Han estado alimentándose de nuestro miedo, de nuestra desesperación». Las historias que escuchamos desde pequeños eran advertencias, no mitos. Todo a su alrededor resonaba con la energía de su conexión, y en su corazón, María comprendió. Ellas eran el reflejo de su propio dolor, de la oscuridad que había mantenido cautiva a su familia por generaciones. La aldea estaba atrapada entre la tradición y la revelación. «¿Qué haremos ahora?», fue lo último que alcanzó a susurrar, antes de que una violenta explosión sacudiera la tierra bajo sus pies. María fue lanzada al suelo. Todo el mundo cayó. Cuando se levantó, las gemelas estaban de pie, inmóviles, silenciosas, y en un giro devastador, María miró a su alrededor. La selva, su hogar, comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Pero lo peor estaba por venir. Un profundo eco resonó en la selva, un grito antiguo que sonaba como si la misma tierra estuviera gritando. «Estás conectada a ellas, María.
Tu sangre está entrelazada con el secreto de la selva. Las palabras del anciano flotaban en su mente. Tú eres la siguiente guardiana. La luz tembló, se desvaneció, y antes de que pudiera entender la magnitud de esa condenada verdad, un silencio atronador llenó el aire. Mientras todo se oscurecía lentamente, María sintió que el peso de su herencia caía sobre sus hombros. ¿Sería capaz de enfrentarlo? ¿O el destino que había temido durante toda su vida la atraparía en un ciclo del que no podría escapar? La única certeza que tenía era que ese no era el final. La pregunta titilaba en su mente, al igual que el rugido de la selva ensordecedora a su alrededor. ¿Podría realmente transformarse en lo que nunca imaginó que sería? ¿O perdería a todos y a todo en el proceso? María, paralizada, miraba la grieta que se abría frente a ella. La luz sobrenatural iluminando la confusión y el miedo que envolvía a la aldea. La energía palpitante de la selva parecía masterizar el aire, y el eco del grito que resonó de la tierra confundía cualquier pensamiento racional. Mientras el caos se desataba, una imagen se apoderó de su mente, su amor, Miguel, con su rostro marcado por el sufrimiento. Pero algo en su mirada era distinto. No era solo un eco del pasado. Era como si él estuviera allí para guiarla, o para advertirle. De repente, una explosión de luz más intensa emergió de la grieta. María sintió que su corazón latía al unísono con el rugido de la selva. «Miguel, ¿qué está pasando?», gritó. Pero antes de que pudiera procesar sus emociones, un viento voraz arrastró consigo hojas, cenizas y susurros de secretos antiguos. La multitud se detuvo, paralizada ante la escena que se desplegaba. Un fogonazo brilló, y cuando la luz se disipó, los rostros de todos quedaron asombrados. En medio del claro, donde antes estaban las gemelas, se alzó una figura imponente, una mujer de piel resplandeciente, con ojos amarillos que irradiaban poder. Era la madre de las gemelas, la hechicera que había hecho el pacto. «Llegó el momento», dijo con una voz profunda, como si estuviese resonando en los corazones de todos. La confusión se apoderó de la comunidad. Entonces, un susurro recorrió a la multitud. «Es ella, es la madre de las gemelas». María sintió el mundo desvanecerse a su alrededor. «¿Por qué has regresado?», preguntó, su voz temblando ante la verdad oculta que ahora se revelaba. La mujer la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «He venido a reclamar lo que es mío. El pacto estaba sellado, y ahora las consecuencias han llegado a ti». Un silencio sepulcral sobrecogió a la aldea, mientras los murmullos eran interrumpidos por la fuerza de la tormenta. «Debo sanar el caos que he causado, pero no puedo hacerlo sin el sacrificio». María sintió que el aire se le escapaba. «¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio? Son solo niñas», gritó, su corazón desbordando desesperación, pero la hechicera mantuvo su mirada fija, desafiándola. «No son solo niñas, son portadoras de la esencia de la selva. Sin embargo, hay un precio por su poder. Para que la selva sobreviva, alguien debe dar su vida». Un nuevo grito emergió de la multitud, llenando el aire con pánico y caos. «No, no puede ser», exclamó una mujer, retrocediendo. La madre de las gemelas sonrió levemente, una expresión que no era completamente amable. «La sangre de los guardianes ha de ser derramada en tiempos de crisis». María comprendió la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. «¿Estás diciendo que yo soy esa sangre?», susurró, con el terror calando en su ser. La hechicera asintió con gravedad. En ese instante, todo lo que había perdido, cada lágrima que había derramado por su esposo, cada rincón de su hogar que había sentido como frío, pesó sobre ella como una losa de piedra. Justo cuando María estaba a punto de rechazar esa pronosticada fatalidad, un grito inesperado emergió de las gemelas, quienes habían sido testigos de la escena, llevándose la atención de todos. «No, madre, no tomes a María», gritó la más pequeña, sus ojos llenos de desesperación. Pero antes de que pudiera continuar, la madre levantó una mano. «Silencio», ordenó, y un viento gélido sacudió el claro. La inminente tragedia acechaba, y María sintió el nudo en su garganta apretar.
Entonces, un rumor conocido comenzó a crecer entre la multitud. ¿Qué está pasando? Es real. En medio de la conmoción, una parte de María comprendía que debía tomar una decisión. En lo más profundo de ella, una chispa de resistencia comenzó a encenderse. La selva no solo le estaba exigiendo un sacrificio, estaba exigiendo una elección. Entonces, con un grito desgarrador, una revelación golpeó como un rayo. ¿Es este el verdadero sacrificio? La vida de alguien por un poder que nunca les perteneció. Antes de que pudiera reaccionar más, la hechicera alzó la mirada, su rostro lleno de sabiduría antigua y un profundo cansancio. Todo lo que creías saber estaba mal. Lo que realmente se necesita es confrontar el pasado, enfrentar la verdad, no sacrificarla. Las palabras flotaban en el aire como un conjuro. Un nuevo giro, un inesperado destello de esperanza. María sintió que su mundo giraba, como si toda su existencia hubiera estado construida sobre mentiras. ¿Podría romper el ciclo? ¿Podría volver a la vida después de haber abrazado la oscuridad? La tormenta seguía rugiendo mientras la tierra temblaba bajo sus pies, el destino de todos pendiendo de un hilo. Mientras se alzaba, la pregunta en el aire resonaba. ¿Estaba preparada para enfrentar esa verdad o se perdería en el camino hacia lo desconocido? María, atrapada en sus pensamientos, sintió el peso de la revelación. La selva resonaba con murmullos, llevándola a un abismo de dudas y miedos. Pero justo cuando estaba a punto de enfrentarse a la madre de las gemelas, todo se detuvo. Un estruendo ensordecedor irrumpió en el claro, como si el cielo mismo se rompiera. La mirada de la hechicera cambió, reflejando un pánico que nadie esperaría de ella. Un fenómeno de luz oscura se desató desde la grieta en el suelo, absorbiendo el brillo que había iluminado el claro. Era como si la selva estuviera respirando, como un gran monstruo despertando de un sueño profundo. Las gemelas, antes llenas de temor, comenzaron a cantar. Sus voces eran extrañas y etéreas, reverberando con la energía de la tierra. Las notas se entrelazaban, creando un canto que llenaba el aire de una vibración inquietante. «Detengan eso», gritó María, pero nadie la escuchaba. La comunidad estaba paralizada, mirando cómo la luz oscura se expandía como un manto del que no podían escapar. La madre de las gemelas, sintiéndose amenazada, se unió al canto, pero algo en su voz era diferente, casi como si tratara de contener algo aún más oscuro. «Hay que escapar», murmuró un hombre al borde del claro, su rostro blanco como un fantasma. Mientras otros comenzaban a retroceder, el terror comenzó a despertar en sus corazones. Y en ese momento, un grito desgarrador resonó entre los árboles. Era un grito humano, pero no de las gemelas ni de María. Era de Miguel. María giró bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. «¡Miguel!», exclamó, su voz ahogada por el miedo. Él emergió de detrás de los árboles, cubierto de tierra y con la mirada perdida. Pero algo más era evidente en su piel, un brillo oscuro, un resplandor que no debería estar ahí. Se acercó tambaleándose, como si hubiera luchado contra un enemigo invisible. «No puedo controlarlo», gritó, la desesperación en su voz tan palpable que María sintió cómo se le encogía el estómago. La selva, en respuesta, pareció temblar más fuerte. Miguel, con lágrimas cayendo por sus mejillas, alzó una mano señalando a las gemelas. Ellas son las que han estado alimentando esto. El acto de su madre no era solo un poder, era una maldición. Las palabras pesaban en el aire como un golpe brutal. La multitud comenzó a murmurar. La confusión estallando en un pánico colectivo. Las miradas se volvían, buscando su propia verdad en el caos de la revelación. Todo lo que habían creído acerca de las gemelas, sobre sí mismos, ahora pendía de un hilo tan delgado como un susurro. «No, Miguel, no puede ser», gritó María, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Son solo niñas, son nuestras salvadoras, no nuestras enemigas».
Pero la sombra de la duda se avecinaba, arrastrando consigo las certezas que había tenido hasta ese momento. «No es así», respondió él con una intensidad aterradora. «Las gemelas están conectadas a algo que trasciende nuestra comprensión. Ellas son las que mantienen la selva viva, pero al mismo tiempo son la causa de su destrucción. Yo no sentí, María, este poder, este horror que se cierne sobre nosotros». Su voz se quebró. En ese instante, una risa oscura resonó en el aire. Era la madre de las gemelas. Su sonrisa era la de una criatura antigua, un poder que no debería haber despertado. «Creíste que podías escapar, pero las historias nunca se extinguen. Mi legado vive en ellas, y ahora en ti», declaró, apuntando a María. «La sangre siempre vuelve, y las verdades ocultas siempre encuentran la luz». Un estruendo más fuerte retumbó desde la grieta mientras la tierra comenzaba a abrirse por completo. En ese momento, María sintió que la realidad se desmoronaba. ¿Y si todo lo que creías saber era solo un juego de luces y sombras? ¿Qué pasa si realmente eres parte de la oscuridad?, añadió la hechicera, y todo se tornó gris. La selva comenzó a gritar, compitiendo con el clamor de los corazones de quienes estaban allí. Las miradas se volvieron hacia María, todos esperando su reacción, su decisión. En un instante, el ecosistema que había amado toda su vida pareció cobrar vida, y la culpa comenzó a caérsele encima como balas. Las gemelas, cuyas risas se habían opacado por el terror, ahora lo manifestaron en su mirada, transparentando lo que antes había sido puro. Una conexión con la tierra, pero también un vínculo con un horror ancestral. María entendió entonces que la selva no solo era un refugio, sino una cárcel de secretos. Todo había sido una ilusión. Ante la tormenta que arrastraba todo, a su paso, solo podía pensar en una cosa: podía enfrentar sus propios demonios. A medida que las sombras avanzaban, una verdad desgarradora entró en su ser. Podría convertirse en lo que siempre había temido. El viento sopló entre los árboles, y mientras la luz se desvanecía en la grieta, las palabras de la madre de las gemelas retumbarían en su mente. Atrapada entre el amor y la traición, la luz y la oscuridad, María gripó la verdad que amenazaba aplastarla. ¿Era el sacrificio la única salida, o había inesperanza nadando en medio del caos que había desatado? El silencio antes de la tormenta se palpó con inquietud, y el destino aguardaba, sediento de respuestas. María, aún temblando por las revelaciones, miraba a su alrededor. La selva pulsaba, como un corazón que latía al compás del caos, mientras las palabras de la madre de las gemelas reverberaban en su mente. El terror había llenado el aire, y la multitud aguardaba una respuesta. ¿Aceptar el sacrificio o luchar contra la oscuridad? La hechicera, con una mirada desafiante, se centró en María, espiando su decisión, pero algo la hizo tambalear. Una sombra oscura emergió en la grieta, formando un remolino. Todos se giraron, y antes de que cualquiera pudiera comprender, una figura se materializó del vórtice. Era un hombre, y no era un extraño. Era Javier, el antiguo líder de la aldea, quien había desaparecido hacía tantos años. «Javier», gritó María, el shock helando su voz. Sin embargo, la expresión de él era diferente. Sus ojos, antes cálidos, ahora reflejaban la angustia y la desesperación. «No hay tiempo, María», dijo, su voz temblorosa. «Ellas no son solo gemelas, son portadoras del legado de la selva, y la maldición corre por sus venas, como corre por la tuya». Los murmullos se multiplicaron en la multitud. Las miradas se entrecruzaron, llenas de incredulidad. La madre de las gemelas, furiosa, apretó los puños. «Cierra la boca, no tienes idea de lo que hablas». Pero Javier se plantó firme. «He estado observando todo este tiempo. El pacto no solo afecta a la selva, afecta a todos nosotros. Todos ustedes son parte de esto y no lo saben». María sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quería decir? La verdad parecía un nudo imposible de deshacer. La idea de que su vida, su dolor, estuviera entrelazado con la selva y esas gemelas la aturdía. Pero Javier continuó.
La verdadera maldición es que las generaciones pasadas de nuestro pueblo, incluida tu familia, hicieron un trato oscuro con la selva. El precio ha sido olvidado, pero ahora está reclamando lo que le pertenece. Dio un paso adelante, acercándose a las gemelas, aún brillantes y tristes. Ustedes son la salvación, pero también la causa de nuestro sufrimiento. Si no se detiene esto, la selva consumirá a todos. La madre de las gemelas se enfureció, pero antes de que ella pudiera actuar, un estruendo sacudió el aire y una energía oscura brotó entre las raíces expuestas. La tierra se agrietó y una sombra se extendió tomando forma. ¡No! El grito desgarrador de la hechicera resonó en el aire. Las gemelas comenzaron a temblar. María sintió que el vórtice del caos reclamaba todo. Entonces, sin previo aviso, una de las gemelas miró a María a los ojos y dijo: «Tú eres la llave para romper la maldición. El poder está en ti». María sintió un escalofrío, su propia sangre, su propio legado llamado a la lucha. Un rugido retumbó desde la grieta, y en un momento que pareció congelarse en el tiempo, una verdad desgarradora se desnudó. Javier, su rostro pálido y lleno de angustia, se giró hacia María. «Si no haces algo ahora, esto acabará con todos nosotros. Tú, María, tú eres parte de todo». El aire se tornó denso. María quedó atrapada entre las gemelas, la madre furiosa y Javier, quien representaba el pasado que creía haber dejado atrás. Todo trataba de ella. La lluvia comenzó a caer intensamente, un sonido atronador que se mezclaba con el caos de la selva. Sentía la presión en el pecho, la lucha de los secretos arrastrándose a la superficie. Y entonces, sin quererlo, dejó escapar una verdad oculta. «La maldición es mi culpa». Pero de repente, el tiempo se detuvo. La luna emergió entre las nubes, su luz iluminando el claro. La selva dejó de temblar. Todo se sumió en un silencio mortal. Los ojos de la multitud estaban fijos en ella, inyectados de miedo y expectativa. Fue un momento inquietante, como si todo el mundo hubiera olvidado respirar. La magia había cesado, y en un instante de revelación cortante, los rostros de todos cambiaron. Pasaron de la incertidumbre a una inquietud general. La madre de las gemelas entrecerró los ojos. «¿Qué has dicho, María?» La verdad flotaba en el aire, pesada y oscura. La culpa la devoraba por dentro. ¿Sería el sacrificio el único camino hacia la redención? ¿O había un motivo aún más profundo por descubrir, en la sombra de su propia existencia? La selva, ahora en silencio, aguardaba el acto final, y nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. María sintió que la vida y la muerte bailaban al borde de un precipicio. ¿Podría realmente cambiar el destino que había arrastrado a su pueblo hacia el caos? María, abrumada y llena de miedo, miró la grieta que parecía conducir al abismo. La madre de las gemelas, con su aura oscura, la desafiaba, y el eco de Javier resonaba en su mente. Un peligro inminente se cernía sobre todos ellos. La selva pulsaba con rabia, como un monstruo que despertaba de un letargo. Estoy lista para enfrentar la verdad». Con una determinación que la sorprendió a sí misma, María dio un paso al frente. La mirada de todos seguía clavada en ella, llenos de dudas y esperanzas. «Si esto es parte de mi legado, entonces voy a romper esta maldición», exclamó, su voz resonando poderosa. Sintió que el peso de los sacrificios de su familia la envolvía, pero era diferente. Había dolor. Sí, pero también había una chispa de redención. Las gemelas se miraron entre sí, sus ojos brillando con algo que María no pudo descifrar. «No, no puedes hacerlo», gritó una de ellas, su voz llena de angustia. Pero María sintió que la conexión con la selva y con ella se intensificaba. La madre, furiosa, levantó las manos. «Silencio, nadie te ha dado poder para decidir», rugió, y la selva a su alrededor respondió, vibrando como si ambicionara consumir a todos en la vorágine de su furia. Pero María, con cada latido de su corazón, se sintió más fuerte. «No voy a sacrificar a nadie. La verdad debe salir a la luz, incluso si duele. Ya no quiero ser parte de la oscuridad», declaró. Una ola de alivio recorrió la multitud. La selva se calmó, como si aguardara su decisión. Pero una sombra aún se cernía. Javier, con su voz serena,
Se acercó. María, si decides romper el ciclo, tendrás que confrontar la maldición misma, pero no estarás sola. Estamos contigo. Las palabras resonaron en los corazones de todos. En ese momento, cada imposible anterior se tornó en posibilidad. María miró a las gemelas, y en su mirada vio no solo miedo, sino esperanza. Un destello que empezaba a surgir entre las sombras. ¿Estás lista, madre?, preguntó una de las gemelas, extendiendo su mano. María, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. Siempre, respondió. Y en ese gesto, algo cambió. La luz de la selva comenzó a retumbar, vibrando como una promesa. El caos se desvaneció y el aire se tornó denso, cargado de un poder antiguo. Las raíces empezaron a moverse, envolviendo a todos en su abrazo sabio. Era como si la tierra misma respondiera a la decisión que habían tomado. «Es el momento», gritó María. La madre de las gemelas, furiosa, intentó detenerlos, pero las gemelas fusionaron su energía con María en un torbellino de luz vibrante. La selva resonó con un sonido que parecía una canción perdida. De repente, un vacío se formó en el aire, como una puerta que se abría. María sintió que un destino nuevo se trazaba frente a ella, un legado de esperanza y sabiduría. En ese instante, entendió que su sacrificio no era en vano, era la promesa de un nuevo comienzo. La selva se iluminó y el viento sopló fuerte. Javier y los demás se unieron, formando un círculo a su alrededor, mientras las gemelas empezaron a brillar. La madre de las gemelas emitía gritos, pero pronto esos gritos se convirtieron en ecos lejanos. Finalmente, la calma llegó. María, con la fuerza de su pueblo y la sabiduría de generaciones, había roto el ciclo. Las lágrimas caían por su rostro, pero esta vez representaban la purificación, la liberación de no solo su historia, sino de todos. Las gemelas la miraron con amor, y cuando la luz se desvaneció, entendió que la selva había sido restaurada. Los espíritus en la tierra parecían cantar de alegría, y todo lo que habían sufrido cobraba sentido, y mientras el pueblo celebraba, una pregunta se asomó en el aire. ¿Qué pasará ahora? La selva, rejuvenecida, guardaba secretos que aún faltaban por descubrir. Un ciclo había concluido, pero otro estaba por comenzar. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. El llamado resonó en la atmósfera, persuasivo y urgente. Pulsa el botón «Me gusta» ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más corazones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta sorprendente conclusión. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo con el mundo. Tu voz marca la diferencia en esta comunidad.